Continuamos con superestructura argumentativa. Bien, en este tipo textual, el emisor tiene la intención de persuadir a un lector, que puede estar individualizado o no, porque puede ser uno o varios. Y lo que se pretende es persuadirlo acerca de la verdad de una afirmación. Lo puede hacer a través de uno o de varios razonamientos que revelan su postura, su posición frente a lo que se afirma. Ejemplos de textos con superestructura argumentativa que pueden ser orales o escritos, tenemos los legales, el discurso político, las publicidades, las ciencias sociales, los ensayos, las notas editoriales, la carta al lector, el debate, entre otros. La superestructura argumentativa global se presenta como una serie de categorías convencionalizadas, canónicas, que se desarrollan a través de categorías procedimentales. Esas categorías canónicas siguen estando divididas en partes. Ya enseguida vamos a ver cuáles son esas partes. Básicamente, como todo texto, tiene tres partes: una introducción, un desarrollo y una conclusión. Dentro de esas categorías canónicas, la obligatoria sería el desarrollo. Y antes del desarrollo, que se produce a través de las categorías argumentativas o procedimentales argumentativas, tenemos la tesis. Bien, para que exista un texto argumentativo, alguien toma una postura, una oposición acerca de un tema en cuestión. Esa proposición se llama tesis. Esta proposición comporta un juicio subjetivo, un acto valorativo acerca de algún aspecto de la realidad. Es decir, que al tomar postura yo estoy diciendo cómo estoy pensando. Debe además proporcionar por lo menos un argumento, que será otra proposición, pero ya de una naturaleza racional, porque se pretende justificar o fundamentar lo expresado en esa proposición o tesis. La proposición o tesis puede estar explícita o no en el texto y se considera que la tesis es una aseveración, que puede ser afirmativa o negativa, pero es la toma de postura frente a algo. La finalidad del texto argumentativo es convencer a alguien sobre esa tesis, para que realice alguna acción. El texto sirve para hacer aceptable una opinión o para generar una acción. Pueden ser esos dos motivos: que la persona cambie de opinión o moverla a la acción. Norberto Bobbio afirma que la argumentación representa una solución pacífica a un conflicto, una alternativa a la violencia, una consideración respetuosa del otro. Argumento siempre solo ante quien considero que tiene mi misma jerarquía y a quien le debo explicaciones. Cuando la relación entre los participantes es asimétrica, la argumentación se puede omitir. La puedo dar si quiero, pero puedo omitirla también. Estas son las tres funciones básicas del texto argumentativo: generar una opinión, modificarla o inducir, mover a la acción. ¿Cuáles son las categorías canónicas que hablábamos recién? Tenemos el punto de partida, que es el marco. Hay una circunstancia de espacio, tiempo, actores sociales y una actualización del problema. La proposición o tesis, que es la aseveración que se pone en consideración para ser aceptada o refutada. La demostración, que es la exposición de distintos tipos de razonamiento, y la conclusión es cuando se ratifica esa proposición, esa tesis inicial. Dentro de la superestructura argumentativa son obligatorias la categoría de proposición o tesis y la demostración. El punto de partida y la conclusión son optativas. Vamos a ver cuáles son esas categorías procedimentales. Tampoco se agotan en este listado. Tenemos la excitación, que consiste en la presentación de ventajas y desventajas generalmente acerca de la tesis. Sus conectores más frecuentes son seguramente, es cierto que, pero, desde otro punto de vista. Presentar ventajas y desventajas acerca de una tesis. Después tenemos la clarificación, que es cuando se advierte errores en argumentos contrarios, en argumentos adversos.
Sus conectores pueden ser, en cuanto a este aspecto, es cierto que, pero, en cuanto a este, vamos a ver los diferentes errores, equivocaciones en un argumento opuesto al nuestro. La ejemplificación, que parte de las afirmaciones generales hacia los casos particulares, suele estar introducida por conectores como por ejemplo, es decir, veamos por ejemplo que, a modo de ejemplo. Después tenemos la concesión, que consiste en hacer objeciones parciales a afirmaciones o conceptos. Para ello primero parece dar la razón a esas afirmaciones, pero después la niega. Es decir, que la oración o la concesión o la frase está dividida en dos partes. La primera parte afirma y la segunda parte niega parcialmente la primera parte. Puede presentar conectores como si bien, sin embargo, o aunque, si bien, por otra parte. Siempre tenemos esa idea de negar la primera parte. Con la segunda se niega la primera. Es decir, que aparece parcialmente refutada. No hay una negación total, como en el caso de la desmentida. En la desmentida se descarta el validez de un argumento opuesto y presenta una objeción a ese argumento. Cuando me dice, por ejemplo, no es cierto que, contrariamente a, es necesario aclarar que, lo estoy negando rotundamente. En cambio, en la concesión, digamos que es una oposición y es una negación parcial, porque primero afirma, pero después niega esa postura, no la desmiente. La explicación es como la ampliación o detalle para facilitar, para ayudar en la comprensión. Pueden aparecer en conectores como en otros términos, del mismo modo, o sea que. Después tenemos la generalización. La generalización será el procedimiento opuesto y complementario de la ejemplificación, porque suelen aparecer los dos juntos. Suelen, pues no siempre, pero suelen. La generalización se pasa de casos particulares a consideraciones más amplias o generales. Sus conectores son, en un planteo más general, extendamos a un ámbito más abarcador, todas las actitudes, la educación de la juventud. Son frases que me abarcan y después yo puedo ejemplificar, dar un caso concreto, ¿no es cierto? Utilizando el procedimiento de la ejemplificación. Es decir, que suelen aparecer juntitas, ejemplificación y generalización. Después tenemos la pregunta retórica, que es formular una pregunta que no espera una respuesta, sino que funciona como una afirmación. Bueno, acá les doy el caso de un ejemplo del texto de Sabater que dice, ¿te parece un auténtico fastidio? Bien, esta interrogación puede verse como una afirmación. Yo puedo sacarle los signos de interrogación y digo, ¿te parece un auténtico fastidio? Si la transformo en oración interrogativa, es una pregunta retórica porque se responde por sí o por no. Muchas veces se dice también que la pregunta retórica es una pregunta que no necesita respuesta, porque la respuesta está dentro de la misma pregunta, es decir, que sí le parece un auténtico fastidio. Después tenemos la cita de autoridad, que consiste en citar, en nombrar, en anotar, en decir las palabras textuales de una persona a quien se respeta y que se considera una autoridad en el medio, en la materia del tema del que se está hablando. Generalmente va entre comillas y en estilo directo. En este caso se citan las palabras de Borges en el texto de Sabater, que es el que trabajamos la clase pasada. Y después tenemos la antítesis, que consiste en contraponer dos frases o palabras de sentido o de significado opuesto, que son las dos ideas, un ejemplo, ¿no es cierto? Las dos ideas que se dan en el texto del arte de pelear de José Martí, que lo vamos a charlar un poquito más adelante. Bien, de esta manera queda explicado texto argumentativo con su estructura y sus procedimientos o categorías procedimentales.